¿Qué tal estáis? ¿Cómo estáis pasando el verano? Espero que muy bien. Nosotros ya nos estamos acercando a la recta final aquí en nuestro programa en Costa en Rock, aunque aún nos quedan unos cuantos programas para disfrutar. Ya sabéis, apuesta musical por el rock hecho en Motril en la costa tropical. Seguimos avanzando y os vamos a presentar el programa de hoy. Como siempre, adelante contenidos. Dos. Pues si todavía no lo conocéis, yo os lo presento. Se llama Sergio Dorizzi, es un motrileño que lleva prácticamente toda la vida dedicándose al mundo de la música, tanto de forma profesional, tanto por afición. Y es que decimos que toda la vida porque es que es verdad, es que lleva prácticamente una vida entera, porque sus inicios fueron prematuros. Ya a los 6 años él nos dice que en su casa aporreaba cualquier cosa que encontraba allí para hacer música, y con 8 años ya en el colegio empezó a picar el gusanillo de la música de forma más, digamos, profesional, uniéndose a varios compañeros de en aquel entonces el colegio para ir haciendo sus cositas, aunque era todavía de forma muy rudimentaria. A los 9 años siguió avanzando, siguió con amistades que les gustaba igual que a él la música, y a los 11 años ya podemos decir que formaría su primera banda, Crónica Urbana. Crónica Urbana era un grupo de niños realmente, porque él tenía 11 años cuando se subió por primera vez a un escenario. Él nos recuerda que fue muy especial porque nunca había tocado una batería real. Él había, como decimos, aporreado pues cartones, cajas, cubos, lo que pillaba para hacer música, pero en aquella ocasión, en aquel escenario en donde se subió por primera vez, como decimos, con 11 años, tocó una batería real y para él fue impresionante. A raíz de ahí, a raíz de esa actuación, ya se empezó a hablar por Motril de que había unos chavales muy jovencitos que hacían música, que lo hacían bastante bien, y Crónica Urbana empezó a subir, empezaron a maquetar sus propias canciones. En aquellos entonces, como nos recuerda Sergio, no existían los medios que contamos actualmente y se hacía en cintas de cassette, con una calidad, digamos, demasiado underground. Es que no había otra manera de hacer música. Estamos hablando pues de los años 80, años 90, donde era el único sistema que había para la gente que quería empezar y que no contaba con unos medios demasiado exagerados. ¿Qué pasó más tarde? Pues que este grupo, Crónica Urbana, con el que seguían funcionando, pasó a denominarse ahora Neurofil. Con Neurofil sí es verdad que empezó el grupo a trabajar los temas un poquito más en profundidad, ya se reunían en un local de ensayo, tenían cierta organización, y con él empezaron también a hacer sus maquetas, sus conciertos y a trasladar la música a diferentes escenarios para que los viesen. Era una época en la que ya aparecía aquí en el Telemotril, se veían, de hecho vamos a ver las imágenes si no lo habéis visto ya, de cuando Sergio era un niño y tocaba la batería que parecía un adulto. Y fue evolucionando, como estamos diciendo, fue evolucionando su forma de concebir la música, su forma de entender lo que eran los estilos que en ese entonces se iban llevando, la música por la que iban pasando, el punk, el rock, hard rock, después se metieron en indie, en alternativo, o sea, todos los escenarios posibles de la época, de las modas que se estaban llevando, la fue adaptando a su forma de entender la música también Sergio y de su banda. Como decimos, Neurofil siguió funcionando, cambiaron varias veces de bajista, eso es algo que él nos ha comentado, pero el núcleo fundamental, que era él, batería, voz y guitarra, seguían unidos desde la infancia. Siguieron trabajando, pero ya se hicieron adultos y contaban cada vez con menos tiempo para dedicarle a la música. Él empezó a estudiar, otros muchachos también empezaron a estudiar y ya se tenían que ver menos, ya no contaban con la libertad que tiene un niño, ya se hacían adultos y tenían sus responsabilidades. Sergio por aquel entonces evolucionó nuevamente y formó lo que era su siguiente banda con los mismos componentes. Estuvieron 20 años prácticamente juntos, esta vez como Laberinto B. Laberinto B pues seguían tocando, seguían haciendo sus cosas. Ya hemos hablado aquí en un especial de esta banda que fue la que
se hizo todo más profesional. Se sacaron discos, como ya hemos avanzado, como ya dijimos en el reportaje que le dedicamos a Laberinto B, y fue la forma en la que ya Sergio, digamos, saltó al panorama musical tanto local como provincial, incluso nacional, como ahora veremos. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues que Sergio seguía haciendo música, pero llega el momento en el que tienes que tomar una decisión laboral, profesional, y él decidió estudiar en una academia de peluquería para dedicarse a ser peluquero, que es su actual profesión. Se fue a Granada a estudiar y allí le ocurrió algo muy curioso y a la vez muy productivo, y es que el cantante de Cecilia Ann, Arturo, con el que ya coincidieron haciendo de teloneros con Laberinto B, con Eurofil, pues llamó a esa academia para preguntar por Sergio, que precisamente vivía cerca de donde tenía su casa, este músico granadino de contrastada trayectoria. Digamos que Sergio no se esperaba lo que le venía encima. Él no sabía para qué lo iba a llamar, porque lo conocía, pero no se lo podía imaginar. Estuvo muy nervioso, como él nos dice, todo el día trabajando. Fue a esa reunión y resulta que Cecilia han buscado un batería y querían contar con él. Fue un momento de eclosión, o sea, Sergio pasaría ahora de estar estudiando, ya pensando en su labor profesional como peluquero, a involucrarse en un proyecto serio, porque recordamos que Cecilia Ann tuvo una trayectoria, tuvo un calado nacional. Participó en festivales como Benicassim, estuvo en numerosas televisiones, en Radio 3, cada 2x3, nunca mejor dicho, y fue cuando Sergio gozó, digamos, de cierto prestigio, digamos, musical por el grupo, la banda a la que pertenecía. Siguió con Cecilia Ann hasta que, por cosas que suelen pasar hasta en los mejores matrimonios, hubo una separación, la cosa se enfrió y ya cada uno tiró por su sitio. Sergio, que ya había terminado su estudio de peluquería, volvió a Motril, puso su peluquería y siguió trabajando, ya teniendo la música ya más bien como un hobby, hasta que David Rubiño, del que también hemos hablado aquí y que es gran amigo de Sergio, pues le puso en contacto con Antonio Arias de Lagartija Nick. Lagartija Nick, por aquellos entonces, venían a Motril a presentar un disco donde hacían una puesta en escena en acústico, digamos con versión reducida. Necesitaban un batería para la actuación de Motril y le dijeron a Sergio, oye, ¿por qué no te subes con nosotros? Coge lo que pilles, o sea, no hace falta que lleves una batería porque esto es muy minimalista. Así que él cogió el cajón flamenco, se subió al escenario y tocó prácticamente medio repertorio, como él mismo nos dice. Y a partir de aquí le dijo a Antonio Arias, ¿te quieres venir con nosotros a seguir la gira por España? Y como sabemos que Sergio, si algo tiene, es amor profundo por la música, no pudo decir que no, y cogió esta nueva oportunidad. Cecilia Ann y ahora Lagartija Nick, dos bandas que destacan dentro del panorama no solo granadino, sino a nivel nacional. Son referentes en la música indie, en ese movimiento que surgió en Granada en los años 90, años 2000, y que Sergio estuvo muy presente de forma activa. ¿Qué es lo que ocurrió? Porque con Lagartija Nick estuvo haciendo la gira, siguió trabajando de peluquero, siguió compaginando su, digamos, trabajo principal con su trabajo secundario, hobby, hasta que, pues digamos que fueron pasando los años y él seguía en Motril. Perteneció a varias formaciones, Melvin Purvis, de Gallardo, estuvo en numerosas bandas porque él se apunta a todas las, digamos, propuestas musicales que le hacen los músicos motrileños con los que guarda gran relación. Hasta que llegó la pandemia, que la pandemia nos afectó a todo eso. Siempre lo decimos en el programa, pero es que la verdad esto es una cosa que, como fue global, no hubo una banda que se salvara. No hubo una banda que digamos, esta sí destacó, esta sí pudo hacer cosas y esta no. No, todas les pasó exactamente lo mismo. Sergio tuvo que paralizar su actividad hasta que ya en 2021, como ya estuvimos en otros programas que hemos hecho el año pasado, anunciando que tuvimos un especial sobre él, comenzó a trabajar en un proyecto junto a De Gallardos. Con De Gallardos estuvo incluso grabando sus maquetas, ensayando, preparando material para salir post pandemia, o sea, en este año. Pero tuvo una noticia fatídica. No nos vamos a poner dramáticos, pero sí que es verdad que le afectó bastante. Y es que una lesión crónica le impide con normalidad tocar la batería, que es su principal instrumento. Entonces, hablando con Sergio, le dije, oye, no puedes dejar la música. Algo hay que hacer. Y él me dijo, no te preocupes,
que yo, si algo tengo, es recursos. Y desde entonces está preparando material para actuar él, para llevarlo él como compositor y como letrista y como cantante voz principal. Hasta aquí podemos leer. ¿Por qué? Porque Sergio está inmenso en un proyecto del que no podemos decir aún nada, junto a otros músicos motrileños, y que pronto vamos a tener constancia, porque lo diremos aquí o a través de nuestras redes sociales, y es que Sergio va a seguir su actividad. Nosotros hasta aquí vamos a llegar, porque no podemos decir nada más. Solo vamos a decir que estaremos muy atentos a la actividad de este pedazo de músico motrileño, Sergio Dorixi, que siempre nos ha atendido con las manos abiertas, siempre nos ha abierto las puertas de su casa para que se una a nuestros proyectos audiovisuales, y desde aquí nosotros le agradecemos esa digamos, predisposición. Y vamos a seguir atentos, vamos a dejar con un vídeo para despedir este reportaje, y ahora seguimos más aquí en Costa en Rock. La astucia del ratón, preservar la calma o ponerle precio al cazador, descubrir la única verdad, encontrar la grieta en la oscuridad y gritar. Pues ya lo hemos visto, Sergio Dorixi, un artistazo de Motril con una trayectoria inmensa de décadas, digamos 3 décadas, dedicándose a la música en Motril. Y ahora de Sergio pasamos a una banda que no es tan antigua en cuanto a su actividad, pero sí que es verdad que ha tenido una eclosión en el panorama musical motrileño, provincial, incluso nacional, muy importante. Estamos hablando de uno de los clásicos de los que nos hacemos siempre eco aquí en nuestro programa, y de los que nos hicimos también eco en el anterior programa la temporada pasada, y no es otro que Ánima Aeterna, esta banda de metal melódico con letras sociales. Vais a ver un reportaje donde vamos a analizar y donde vamos a hacer un poco balance de su pequeña trayectoria pero intensa. Así que en Costa en Rock os vamos a dejar ahora con Ánima Aeterna. Ánima Aeterna, una de las bandas de las que más solemos hablar en nuestro programa, nace en enero de 2016, cuando la vocalista Noemí Regil, junto a los guitarristas Germán Juárez y Esteban Leiva, decidieron abandonar la actual formación en la que militaban Dark Like y comenzar un nuevo proyecto bajo el nombre de Ánima Aeterna. Con el tiempo se les unió José Manuel Muelas a la guitarra rítmica, Rafa Correa, vocalista reconvertido a baterista, y Juanjo al bajo, hasta crear la formación completa de Ánima Aeterna, con la que se metieron en estudio a grabar su primer EP, el debut oficial de la banda, de nombre In Memoriam. Fue grabado en Suena en la Niebla de Roski en el año 2017. Los bosques que te di, que no sabes cuidar, tu absurda solución los ha destrozado ya. In Memoriam está compuesto de 6 temas de puro heavy metal melódico: El Rito, Aléjate, Mujer de Hierro, Dido, Principio Piramidal e In Memoriam. Son los 6 temas que mezclan temáticas relacionadas con la historia y que abordan cuestiones complejas de la sociedad en que vivimos. Quieres mirar atrás, olvidando quitar.
con In Memoriam comienzan a rodar por varios festivales y bolos para darse a conocer. Estuvieron presentes en el Jack Metal Fest en varias de sus ediciones más recientes, en el Almendra Rock junto a otros grupos motrileños y en varios eventos del municipio como el Quisquilla Rock. Pero fue un festival en concreto, en el Algarroba Rock, donde tuvieron el privilegio de compartir cartel con 3 bandas consagradas del panorama musical nacional: Crisix, Muro y Ankara. Este subidón que supuso compartir escenario con 3 grandes les animó de nuevo a volver a meterse en el local de ensayo para preparar su nuevo EP, de nombre Gea, una nueva apuesta por el heavy metal melódico formado por 5 temas: Tu Dios, Resurgir, Alma Mater, Superbia e Irracional. EP en la línea de su anterior trabajo, pero con un salto de calidad en sus composiciones y en la parte instrumental. La banda cumplía 4 años de existencia el año de publicación de Gea, el año 2020, un año que, como sabemos todos, fue fatídico para las bandas, por el motivo que ya conocemos, la pandemia. Mirando al sol, te logro ver, por fin un nuevo amanecer. Esta tierra no será igual, y yo por ti lo volveré a inventar. Todos sus planes en cuanto a la presentación en directo de su nuevo trabajo se vieron truncados y pospuestos más de un año. En este periodo de inactividad, la banda, no obstante, tuvo la suerte de participar en un festival internacional junto a numerosas bandas de varios países, el Vampire Fest de 2021 en su edición online, que fue grabada con un gran despliegue técnico en el Teatro Calderón de Motril. Actuación que podéis disfrutar directamente en YouTube desde el canal oficial de la banda y que no tiene desperdicio. Dime si no eres vos. ¿Cómo puedo irte Dime quién pidió perdón. en esta noche triste? Como locura al ver. Ya te fuiste. Dime cómo es tu Dios. Cuando tengo que gritar. El verano de ese mismo año supuso la vuelta a los escenarios de Ánima Eterna, con actuaciones por Granada, Torre Nueva o una nueva presencia en el Almendra Rock. Tocar tu cielo si nunca supe volar. Dime si no eres vos. ¿Cómo puedo irte? Dime quién pidió. 2022 lo ha comenzado la banda con fuerza, con numerosas actuaciones, compartiendo cartel con otras bandas nacionales y volviendo de nuevo a la carretera para llevar sus himnos metaleros a cualquier rincón. Larga vida al metal. Os dejamos con Ánima a Eterna, aquí en Constant Rock.
Ánima Eterna, sin duda una de esas bandas que hay que verlas en directo. Yo os animo a que sigáis sus redes sociales, que están muy activas, que la llevan bastante bien y con mucho sentido del humor, para estar atento a cualquier actuación reciente que vayan a hacer. Yo os invito a que vayáis porque no tiene desperdicio. Y de Ánima Eterna pasamos a uno de los músicos motrileños también con una dilatada experiencia, que ha aparecido mucho por este programa, porque cada vez que hemos hablado de un proyecto en Motril, de músicos de Motril, de bandas legendarias de Motril actuales y pasadas, el nombre de Víctor López ha estado presente junto a otros músicos, como digo, de Motril contemporáneos a él. Y de Víctor López os vamos a traer uno de sus temas que durante la pandemia grabó en su casa en acústico. Es un tema que él va a tocar para nosotros, está en sus redes sociales, os invito a que lo sigáis, y que se llama Turbia. Os dejamos con Víctor López, aquí en Constant Rock. Sesgadas las tardes, las noches ya no volvieron más. Pinté la retina de ira y de rabia y eso me llevó a un mar de agua turbia y espuma violenta, cosas por acabar. Puede que el tiempo acosa la herida, pero no la hará cerrar jamás. 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 Creció la marea arrastrando la arena que debía pisar. Borradas las huellas sin rumbo ni estela, dio paso a un huracán. Aires violentos llevándome lejos sin opción de regresar. Puede que el tiempo ahogue el lamento, pero no lo hará callar jamás. 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 Pues llegó la hora de despedir el programa de hoy. Como veis, nuestro programa sigue estando activo a pesar de la calor, a pesar de la temperatura que ya vuelve a subir, que estamos en verano, pero nosotros seguimos aquí haciéndoos disfrutar de la buena música que se hace en Motril. Buena época para los conciertos al aire libre, para los directos, para que os mováis, para que salgáis fuera a disfrutar de estas noches magníficas donde nuestros artistas están presentes por diferentes escenarios de la costa tropical de Motril y de Granada. Así que os invito a que los sigáis, a que nos sigáis a nosotros aquí en Constant Rock y a que estéis en el próximo programa, la próxima semana.